Los principios estoicos ofrecen una sabiduría atemporal que puede transformar radicalmente tu vida. Esta mentalidad te libera del estrés y la ansiedad innecesarios, permitiéndote concentrarte en mejorar tu propio carácter y acciones. Al aplicar estos principios, encontrarás una mayor serenidad, claridad y propósito en tu vida, transformándola en una existencia más plena y significativa. 1. No te rindas. En momentos de adversidad, cuando sientes que el peso del mundo se posa sobre tus hombros, recuerda que dentro de ti arde una llama indestructible. Es esa chispa la que te impulsa a seguir adelante, a desafiar los obstáculos y a persistir en tu camino hacia tus sueños. Aunque la oscuridad amenace con apagar esa luz, mantén viva la esperanza y la determinación. Cada paso que das, cada obstáculo que superas, fortalece tu espíritu y te acerca un poco más a la realización de tus metas. Cuando el desánimo toque a tu puerta y la incertidumbre te invada, recuerda que la fortaleza reside en tu capacidad para resistir y perseverar. No permitas que el desaliento te aparte de tus objetivos, en lugar de ello, aférrate a tu voluntad de hierro y a tu convicción inquebrantable. Aunque el camino parezca difícil y solitario, confía en tu fuerza interior y en la promesa de un futuro mejor. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender, y que cada paso hacia adelante te acerca un poco más a la realización de tus sueños. En ti reside el poder de convertir la adversidad en triunfo y de escribir tu propia historia de éxito. Aunque el camino hacia tus metas esté plagado de obstáculos, cada desafío es una oportunidad para demostrar tu valentía y determinación. No te rindas ante las dificultades, sino abraza cada desafío como una oportunidad para crecer y evolucionar. Mantén tu visión clara y tu compromiso firme, y verás cómo el universo conspira a tu favor para hacer realidad tus sueños más profundos. No permitas que el desaliento o el temor te detengan, en su lugar, cultiva una mentalidad de resiliencia y determinación. Con cada paso que das, estás escribiendo tu propia historia de superación y éxito. Confía en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier desafío que se interponga en tu camino. Recuerda siempre que, aunque el camino pueda ser difícil, cada paso te acerca un poco más a la realización de tus sueños más profundos. Aférrate a esa chispa de esperanza que arde en tu interior y deja que guíe tus pasos. Aunque el camino pueda parecer solitario y lleno de obstáculos, cada paso que das hacia adelante es un testimonio de tu fuerza y resolución. Mantén viva la llama de tus sueños, incluso cuando los vientos de la vida soplen en tu contra, porque en la persistencia radica el verdadero éxito. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, abrázalos como escalones hacia tu éxito. Acepta tus miedos y dudas como parte del viaje, pero no permitas que te paralicen. Con cada desafío superado, te vuelves más fuerte y más capaz de enfrentar lo que sea que la vida te depare. Recuerda que eres más resistente de lo que crees y que, a pesar de las dificultades, tu determinación y perseverancia te llevarán hacia adelante hacia la realización de tus más grandes sueños. 2. Conoce tu valor. Reconocer tus habilidades, fortalezas y lo que aportas al mundo te permite establecer límites saludables, tomar decisiones acertadas y construir relaciones significativas. Acepta que mereces lo mejor y no te conformes con menos. Cultiva la autoestima y la confianza en ti mismo, recordando siempre que tu valía no depende de la aprobación externa, sino de tu propio reconocimiento interno. Cuando conoces tu valor, irradias una energía positiva que atrae oportunidades y experiencias que están alineadas con tu verdadero potencial. Sin embargo, conocer tu valor también implica un compromiso constante contigo mismo. Significa no subestimarte ni dejarte pisotear por otros. Es un proceso de autodescubrimiento continuo donde aprendes a valorar tus logros, pero también a aceptar tus fallas como oportunidades de crecimiento. No temas alzar la voz cuando sientas que tus derechos son ignorados o tus contribuciones minimizadas. Recuerda que tu valía es única e intransferible, y mereces ser tratado con respeto y dignidad en todas las áreas de tu vida. Es un recordatorio constante de tu valía intrínseca y del poder que tienes para crear la vida que deseas. Al comprender tu valor, te vuelves más selectivo con tus elecciones y más consciente de cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. No te conformes con menos de lo que mereces, ya sea en el ámbito laboral, personal o emocional. Mantén tus estándares altos y no temas alejarte de aquello que no te nutre ni te hace crecer. Además, conocer tu valor te brinda la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con determinación y optimismo. Sabes que mereces el éxito y la felicidad, y estás dispuesto a trabajar por ellos con perseverancia y valentía. No permitas que la duda o la inseguridad socaven tu autoestima, en cambio, afirma tu valía y camina con paso firme hacia tus sueños. Recuerda siempre que eres único y posees un conjunto único de talentos y cualidades que te hacen irreemplazable. Confía en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar todo aquello que te propongas. No te conformes con relaciones o situaciones que te hagan sentir menospreciado o infravalorado.
Cultiva el amor propio y establece límites saludables que protejan tu bienestar emocional y mental. Date el permiso de priorizarte y dedicarte tiempo para nutrir tus intereses, pasiones y necesidades. Cuando te valoras a ti mismo, das el ejemplo a los demás sobre cómo deseas ser tratado y creas relaciones más auténticas y satisfactorias. 3. Cuando creas que todo está perdido, siempre habrá una salida. Cuando enfrentes momentos de desesperación y sientas que todo está perdido, recuerda que en medio de la oscuridad siempre hay una luz de esperanza. Es normal encontrarse en situaciones difíciles que parecen no tener solución, pero es importante mantener la fe en que existe una salida. A veces, esa salida puede no ser evidente de inmediato, pero persistir en la búsqueda de soluciones y mantener una actitud positiva te ayudará a encontrar el camino hacia adelante. Confía en tu capacidad para superar los desafíos y recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Es crucial recordar que el apoyo de los demás puede ser fundamental en tiempos difíciles. No dudes en buscar ayuda y compartir tus preocupaciones con amigos, familiares o profesionales si es necesario. A menudo, el acto de compartir tus cargas con otros puede brindarte perspectivas nuevas y soluciones que no habías considerado. Mantén la esperanza viva y recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida esperando ser descubierta. Aunque el panorama parezca sombrío y las dificultades abrumadoras, no pierdas de vista tu resiliencia interior. Cada obstáculo superado, por más insuperable que parezca, fortalece tu capacidad para enfrentar los desafíos futuros. Aférrate a la convicción de que, detrás de cada situación adversa, yace una oportunidad para aprender, crecer y emerger renovado. A veces, la salida que buscas puede no ser la que habías planeado inicialmente, pero mantén la mente abierta a nuevas posibilidades y enfoques alternativos. Acepta que el cambio es inevitable y encuentra la fuerza para adaptarte a las circunstancias. Recuerda, incluso en los momentos más desafiantes, tu capacidad para encontrar una salida radica en tu perseverancia, optimismo y disposición para seguir adelante. No permitas que el desaliento nuble tu visión ni que el miedo paralice tus acciones. En lugar de enfocarte en lo que está perdido, dirige tu energía hacia la búsqueda de soluciones creativas y positivas. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. A menudo, las historias de resiliencia y superación pueden brindarte el impulso necesario para seguir adelante. Recuerda que siempre hay una salida, incluso si en este momento no puedes verla claramente. Confía en tu instinto, mantén la esperanza encendida y recuerda que dentro de ti reside el poder de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento y fortaleza. 4. Enfócate en acciones. A menudo, nos perdemos en el laberinto de la planificación excesiva o la preocupación por el resultado final. Sin embargo, la verdadera magia sucede cuando pasamos a la acción. Es importante recordar que cada pequeño paso cuenta. En lugar de sentirte abrumado por la magnitud de tus objetivos, desglosa tu plan en acciones concretas y alcanzables. Establece un horario realista y comprométete a dar pasos consistentes hacia adelante. Recuerda, el progreso no siempre será lineal, pero cada acción te acercará un poco más a tu destino. Si bien es crucial tener una visión a largo plazo, obsesionarse demasiado con el futuro puede desviar tu atención de lo que realmente importa, el aquí y el ahora. Concentrarte en las acciones que puedes tomar hoy te permite aprovechar al máximo cada momento y superar los obstáculos que se presenten en tu camino. No te paralices por el miedo al fracaso o la incertidumbre sobre el futuro. En su lugar, confía en tu capacidad para adaptarte y aprender a medida que avanzas. Al enfocarte en acciones concretas y mantenerte presente en el momento presente, estarás en el mejor camino para alcanzar tus metas y cumplir tus aspiraciones. No se trata solo de tomar una acción ocasionalmente, sino de cultivar hábitos que te impulsen hacia adelante de manera constante. Establece rutinas diarias que te ayuden a avanzar hacia tus objetivos, ya sea dedicando tiempo cada día a trabajar en ellos o adoptando prácticas que te acerquen a tu visión de éxito. La perseverancia y el compromiso con tus acciones te llevarán mucho más lejos que la motivación momentánea. Si bien es importante tomar medidas concretas, también debes reservar tiempo para evaluar tu progreso y ajustar tu enfoque según sea necesario. La autorreflexión te permite identificar qué acciones están funcionando bien y cuáles pueden necesitar modificaciones. Dedica tiempo regularmente para revisar tus metas, analizar tus acciones pasadas y hacer los ajustes pertinentes para seguir avanzando de manera efectiva. A lo largo de tu viaje hacia tus metas, es probable que encuentres desafíos inesperados y oportunidades de crecimiento. En lugar de desanimarte frente a los contratiempos, abraza cada experiencia como una oportunidad para aprender y mejorar. Estar dispuesto a ajustar tu enfoque según las circunstancias te permitirá navegar por los altibajos con resiliencia y determinación.
Recuerda, el camino hacia el éxito está pavimentado con acciones consistentes, una mentalidad abierta y una firme voluntad de perseverar. 5. Prepárate para alejarte. Prepararse para alejarse es un proceso emocionalmente desafiante pero esencial en diversos aspectos de la vida. Reconoce que el cambio es inevitable y a menudo necesario para el crecimiento personal. Acepta que, aunque pueda ser doloroso, alejarte de ciertas personas, lugares o situaciones puede ser lo mejor para tu bienestar a largo plazo. Cultiva la mentalidad de que cada despedida es una oportunidad para abrir nuevas puertas y experiencias en tu vida. Antes de dar el paso para alejarte, reflexiona sobre tus motivos y objetivos. Evalúa cómo te sientes en esa situación o relación y si está alineada con tus valores y metas. No tengas miedo de priorizarte a ti mismo y de establecer límites saludables. Recuerda que tu felicidad y tu paz mental son fundamentales. Al prepararte para alejarte, mantén la comunicación clara y honesta, expresando tus sentimientos de manera respetuosa. Mantén la confianza en ti mismo y confía en que tomar la decisión correcta te llevará hacia un camino más satisfactorio y enriquecedor. Sé consciente del proceso de duelo que puede acompañar a la separación. Permítete sentir y procesar tus emociones, ya sea tristeza, pérdida o incluso alivio. Busca el apoyo de amigos cercanos o familiares durante este tiempo, y considera también hablar con un profesional si lo necesitas. Recuerda que es normal sentirte vulnerable durante este periodo de transición, pero también es una oportunidad para fortalecerte y aprender más sobre ti mismo. Asegúrate de tener un plan para cuidar de ti mismo durante y después del proceso de alejamiento. Esto puede incluir actividades que te ayuden a relajarte y a mantener un equilibrio emocional, como la meditación, el ejercicio regular o la escritura en un diario. También es importante rodearte de personas que te apoyen y te animen en este momento de cambio. Busca amigos y familiares que te brinden amor incondicional y comprensión mientras atraviesas esta etapa. Una vez que te hayas alejado, mantén tu enfoque en el futuro y en las nuevas oportunidades que se presentarán. Sé amable contigo mismo y date tiempo para ajustarte a la nueva situación. Utiliza esta experiencia como una lección para crecer y aprender más sobre lo que deseas y necesitas en tu vida. Recuerda que el cambio puede ser un catalizador para el autodescubrimiento y la realización personal. Mantén la fe en ti mismo y confía en que, al tomar decisiones valientes para alejarte, estás creando espacio para un mayor bienestar y felicidad en tu vida. 6. El poder del no. Es una herramienta invaluable en la vida personal y profesional. Aprender a decir no de manera asertiva y con respeto hacia uno mismo es esencial para establecer límites saludables y mantener el equilibrio en nuestras relaciones. Decir no nos permite priorizar nuestras necesidades, tiempo y energía, evitando el agotamiento y el resentimiento. Al decir no, estamos tomando el control de nuestras vidas y honrando nuestros valores y objetivos. Sin embargo, es importante recordar que el poder del no también radica en su contexto y en cómo se comunica. Decir no de manera abrupta o insensible puede causar conflictos innecesarios. Es fundamental comunicar nuestras negativas de manera clara pero empática, reconociendo las necesidades y perspectivas de los demás. Al emplear el no de manera consciente y constructiva, podemos fortalecer nuestras relaciones, establecer límites saludables y avanzar hacia una vida más auténtica y satisfactoria. El poder del no trasciende la mera negación de una solicitud o demanda. Representa la afirmación de nuestro propio valor y la preservación de nuestra integridad. Decir no nos permite defender nuestras prioridades, metas y valores, incluso cuando esto signifique desviarnos del camino trazado por otros. En un mundo lleno de demandas constantes y expectativas a menudo poco realistas, el no se convierte en un escudo protector que nos permite mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestras visiones de una vida plena y significativa. Al rechazar lo que no nos sirve o no nos hace felices, creamos espacio para lo que realmente importa. Decir no nos empodera para tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros verdaderos deseos, lo que a su vez nos permite avanzar hacia una vida más auténtica y satisfactoria. En última instancia, el no solo es una palabra, sino un acto de autoafirmación y autodeterminación que nos lleva hacia una mayor libertad y realización personal. Al establecer límites claros y comunicar nuestras necesidades de manera honesta, promovemos el respeto mutuo y la comprensión en nuestras interacciones con los demás. Decir no, cuando sea necesario, nos permite construir relaciones más auténticas y genuinas, basadas en la reciprocidad y el cuidado mutuo. Además, el no nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y compromisos, ayudándonos a discernir entre lo que es realmente importante para nosotros y lo que puede ser una distracción o una carga innecesaria. Al aprender a decir no de manera consciente y estratégica, fortalecemos nuestra capacidad de tomar decisiones que nos impulsen hacia nuestros objetivos y nos acerquen a una vida más plena y satisfactoria.
7. Abrazar las imperfecciones. En un mundo obsesionado con la perfección, aprender a valorar nuestras fallas y limitaciones nos permite liberarnos del peso de las expectativas irreales. Reconocer y abrazar nuestras imperfecciones nos permite conectar de manera más auténtica con nosotros mismos y con los demás, fomentando relaciones más genuinas y empáticas. En lugar de ocultar o negar nuestras imperfecciones, podemos utilizarlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, impulsándonos a mejorar y desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y los demás. Al aceptar que somos seres imperfectos y vulnerables, aprendemos a manejar mejor los desafíos y contratiempos de la vida. En lugar de desmoronarnos ante la adversidad, desarrollamos una mentalidad más flexible y adaptable, capaz de encontrar soluciones creativas y seguir adelante a pesar de las dificultades. Al final, son nuestras imperfecciones las que nos hacen humanos y únicos, y al abrazarlas, descubrimos una mayor libertad y autenticidad en nuestro viaje hacia la realización personal. Al aceptar que la perfección es una ilusión, podemos reducir la presión sobre nosotros mismos y disfrutar más plenamente de nuestras vidas. En lugar de pasar incontables horas tratando de corregir cada pequeño defecto, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, cultivar relaciones significativas, perseguir nuestras pasiones y encontrar la felicidad en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Cuando somos capaces de mostrarnos tal como somos, sin miedo al juicio o la crítica, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Este sentido de autenticidad nos permite construir conexiones más profundas y significativas con quienes nos rodean, ya que nuestras imperfecciones nos hacen más humanos y accesibles. En última instancia, abrazar las imperfecciones nos brinda la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos y nos empodera para vivir nuestras vidas con autenticidad, valentía y compasión. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos o por lo que nos falta, aprendemos a apreciar lo que sí tenemos y a encontrar belleza en la diversidad y en las experiencias únicas que cada uno de nosotros lleva consigo. Esta actitud de aceptación nos permite encontrar paz interior y serenidad incluso en medio de la adversidad, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con calma y claridad mental. En lugar de ver los errores como fracasos, los vemos como oportunidades para aprender y mejorar. Al reconocer nuestras áreas de mejora y trabajar en ellas de manera activa y positiva, podemos alcanzar nuestro máximo potencial y contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea. En resumen, abrazar las imperfecciones no solo nos hace más resilientes y auténticos, sino que también nos permite vivir vidas más plenas, significativas y gratificantes. 8. Nunca persigas. La vida tiene un ritmo y un curso propios, y forzar situaciones que no están alineadas con tu destino puede llevar a frustraciones y desilusiones innecesarias. En lugar de aferrarte obstinadamente a lo que crees que deberías tener, aprende a reconocer las señales que el universo te envía. A veces, dejar ir es el acto más liberador y sabio que puedes hacer, abriéndote así a nuevas oportunidades y experiencias que pueden estar esperando en el horizonte. Enfócate en lo que está dentro de tu control y cultiva la paciencia para aceptar lo que no lo está. La vida está llena de incertidumbres y no siempre obtendrás lo que deseas de inmediato. Aprende a confiar en el proceso y a mantenerte fiel a tus valores y metas, incluso cuando las cosas no vayan como esperabas. Mantén una mente abierta y receptiva a las sorpresas y giros que la vida te ofrece, y recuerda que a veces lo que necesitas puede llegar de formas que nunca imaginaste. Buscar constantemente la aprobación de los demás puede llevarte por un camino de insatisfacción y dependencia emocional. En lugar de ello, trabaja en desarrollar una sólida autoestima basada en tu propio juicio y valores. Reconoce tus fortalezas y debilidades, y cultiva la confianza en ti mismo para tomar decisiones que estén alineadas con tus principios y objetivos personales. En lugar de perseguir la idea de lo que crees que deberías ser, date permiso para explorar tus pasiones y sueños auténticos. Vive tu vida de acuerdo con tus propias convicciones y aspiraciones, sin compararte constantemente con los demás. Al seguir tu propio camino con integridad y autenticidad, encontrarás una mayor sensación de realización y plenitud que ninguna cantidad de reconocimiento externo podría proporcionarte. En lugar de obsesionarte con alcanzar un estándar imposible, enfócate en el crecimiento personal y la mejora continua. Acepta que cometer errores es parte natural del proceso de aprendizaje y desarrollo. Permítete experimentar, aprender de tus fallos y seguir adelante con determinación y humildad. Recuerda que el progreso, incluso si es gradual, es mucho más valioso que la búsqueda constante de la perfección. Además, nunca persigas el control absoluto sobre todas las facetas de tu vida y las personas que te rodean. Intentar controlar todo solo generará estrés y ansiedad, tanto para ti como para quienes te rodean. Aprende a soltar y confiar en el flujo natural de la vida. Acepta que hay cosas que están más allá de tu control y enfoca tu energía en influir positivamente en lo que sí puedes cambiar. Cultiva la flexibilidad y la adaptabilidad,
permitiéndote fluir con las circunstancias en lugar de resistirte a ellas. Al dejar ir el deseo de controlar todo, encontrarás una mayor paz interior y la capacidad de disfrutar más plenamente cada momento de tu vida. 9. Vivir de acuerdo con nuestros valores. Es importante reflexionar sobre cuáles son esos valores que consideramos fundamentales en nuestra vida y luego comprometernos activamente a honrarlos en nuestras acciones diarias. Esto implica tomar decisiones conscientes y coherentes que estén alineadas con lo que realmente creemos y valoramos. Al hacerlo, no solo nos sentimos más auténticos y en armonía con nosotros mismos, sino que también fortalecemos nuestra integridad personal y construimos relaciones más sólidas y significativas con los demás, ya que nuestras acciones reflejan fielmente quiénes somos. Sin embargo, vivir de acuerdo con nuestros valores a menudo implica enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Puede que en ocasiones nos encontremos en situaciones donde nuestros valores se vean comprometidos, ya sea por presiones externas o tentaciones. En tales momentos, es crucial recordar la importancia de mantenernos fieles a lo que realmente valoramos, incluso si eso implica sacrificios o enfrentar la adversidad. Al perseverar en nuestro compromiso con nuestros valores, cultivamos una sensación de integridad y coherencia interna que nos guía hacia una vida más auténtica y satisfactoria, donde nuestras acciones están en armonía con nuestros principios más profundos. Cuando actuamos en congruencia con nuestros principios fundamentales, nos convertimos en agentes de cambio y ejemplo para aquellos que nos rodean. Nuestras acciones inspiran a otros a reflexionar sobre sus propios valores y a tomar decisiones que reflejen su verdadera esencia. Además, al vivir de acuerdo con nuestros valores, fomentamos un entorno de respeto mutuo y comprensión, donde la diversidad de opiniones y creencias es apreciada y valorada. Nos permite establecer metas que estén en consonancia con lo que realmente valoramos, lo que nos motiva a perseverar incluso en momentos difíciles. Esta coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones nos proporciona una sensación de paz interior y satisfacción que trasciende las circunstancias externas. En última instancia, vivir de acuerdo con nuestros valores nos permite construir una vida auténtica y plena, donde cada decisión y acción está imbuida de significado y propósito, llevándonos hacia un mayor bienestar y realización personal. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre lo que valoramos y lo que no, construimos vínculos más sólidos basados en el respeto mutuo y la comprensión genuina. Nuestras relaciones se vuelven más genuinas y satisfactorias cuando interactuamos desde un lugar de autenticidad y coherencia, lo que nos permite establecer conexiones más profundas y duraderas con aquellos que comparten nuestros valores y apoyan nuestra forma de vivir. En resumen, vivir de acuerdo con nuestros valores no solo enriquece nuestra propia vida, sino que también mejora la calidad de nuestras relaciones y contribuye a un mundo más coherente y compasivo. 10. La soledad es una gran maestra y un reto para el espíritu. Aunque pueda parecer un vacío desalentador, es en realidad una poderosa maestra que puede iluminar nuestro camino interior. En esos momentos de quietud, nos encontramos cara a cara con nosotros mismos, sin distracciones ni influencias externas. Aprovecha este tiempo para explorar tu mundo interior, para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y sueños más profundos. Permítete sentir y aprender de la soledad, pues en su silencio yace la oportunidad de descubrir quién eres realmente y qué es lo que realmente anhelas en la vida. Es importante recordar que no estás solo en tu soledad. Busca conexiones significativas con amigos, familiares o comunidades afines que puedan brindarte apoyo emocional y comprensión. Cultiva tus pasiones y hobbies, y busca actividades que te conecten con otras personas. Recuerda que la soledad es una parte natural de la vida, pero también es temporal. Acepta el desafío de la soledad como una oportunidad para crecer y fortalecer tu espíritu, sabiendo que cada experiencia, tanto la solitaria como la compartida, contribuye a tu viaje de autodescubrimiento y realización personal. Aprovecha este tiempo para nutrir tu relación contigo mismo, practicando la autoaceptación y la autocompasión. Reconoce tus fortalezas y debilidades, y trabaja en el desarrollo personal de manera consciente y constante. Utiliza la soledad como un espacio para sanar heridas emocionales y cultivar una mayor conexión contigo mismo, permitiéndote crecer y florecer en tu propio ser. Busca oportunidades para conectarte con los demás de manera significativa, ya sea a través de relaciones personales, actividades sociales o incluso mediante la contribución a tu comunidad. Mantén una mente abierta y receptiva a nuevas experiencias y relaciones, reconociendo que el verdadero valor de la soledad radica en cómo nos ayuda a apreciar aún más la compañía y el afecto de los demás. En última instancia, abraza la soledad como una parte integral de tu viaje espiritual, sabiendo que te guiará hacia una mayor sabiduría, comprensión y plenitud interior. Aprovecha este tiempo a solas para explorar nuevas formas de expresión artística o para sumergirte en actividades que te inspiren y te desafíen intelectualmente. Permítete soñar sin límites y dar rienda suelta a tu imaginación,
pues en la soledad se gestan muchas de las grandes ideas y proyectos. Utiliza este espacio para escuchar la voz interior que a menudo queda eclipsada por el bullicio del mundo exterior, permitiendo que surjan nuevas perspectivas y descubrimientos sorprendentes. No te aísles completamente, sino busca momentos para compartir tus pensamientos y experiencias con personas de confianza. La soledad puede ser un refugio temporal, pero la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones humanas auténticas y en la capacidad de compartir nuestra vida con aquellos que valoramos y nos valoran. Aprende a disfrutar de la soledad como un espacio para el crecimiento personal, pero nunca olvides el valor incomparable de la compañía y el apoyo mutuo en el camino de la vida. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre principios estoicos para transformar tu vida. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.